Entonces, siguiendo aquí con la parte del tema de memoria virtual, pues estábamos hablando y les estaba dando algunos ejemplos de lo que en su momento pasaba con algunas USBs que querían ser convertidas prácticamente en memoria virtual o en su momento fueron utilizadas para poder mejorar la capacidad de memoria RAM de algunas computadoras, perdón, pero no fue posible. Ah, ¿qué me permite ¿Qué me permite el uso de memoria virtual como tal? Aquí menciono algunas situaciones. Dice, permite que la cantidad de espacio dedicado a los procesos no esté limitado por la cantidad de memoria principal instalada. Dice, número uno. Es posible tener cargados más procesos y es posible cargar procesos más grandes. Eso es algo que me permite hacer la memoria virtual y en la medida de lo posible ayuda bastante al trabajo de la memoria principal. Y es por eso que también en su momento yo puedo tener abiertas diferentes aplicaciones que manejan diferentes actividades, diferentes procesos de diferentes tamaños también. Y eso es parte del trabajo de la segmentación que se tiene dentro de la memoria, que ya se puede acoplar a los diferentes tamaños de las instrucciones y los datos. Otra situación, reduce la velocidad de ejecución. Cuando se ejecutan procesos que corren en memoria secundaria, no se puede igualar la velocidad de proceso que se conseguirá si se utiliza la memoria principal. Y eso es cierto, y es lo que les mencioné en su momento. Resulta que eh, la memoria principal o la memoria RAM como tal maneja una velocidad muy distinta a la de un disco duro. El disco duro de cierta manera está limitado en cuanto a la velocidad de trabajo. Pero como les decía, esa limitante también se ha visto un poquito reducida con la incorporación de nuevas tecnologías y en este caso la parte del uso de discos de estado sólido ayuda mucho a equilibrar. Todavía no llega en este caso a alcanzar las velocidades de la memoria RAM como tal, pero ya lo equilibra de mejor manera. Y también la memoria RAM como tal no llega a las velocidades del procesador, entonces ahí siempre va a haber un pequeño desequilibrio, pero ya teniendo una cantidad suficiente de memoria entre memoria RAM y memoria virtual, pues ya se ayuda mucho al trabajo del sistema como tal. El sistema operativo en este caso pues debe gestionar la traducción de direcciones entre el espacio de memoria virtual y físico. Ojo con eso. Um, el administrador de memoria o unidad de manejo de memoria tiene como tarea hacer esto, ¿verdad? La traducción prácticamente de las direcciones lógicas a direcciones físicas, que es lo que estamos viendo acá. Y resulta que para este proceso el sistema operativo se apoya en un elemento de hardware, no es directamente un elemento de software. Y esto dice como la MMU, unidad de gestión de memoria, que es lo que les estaba mencionando. Y esta MMU está integrada al procesador. Entonces, esa MMU, como dice ahí, es un dispositivo de hardware. Y ese dispositivo hardware no es más que un circuito integrado, ¿verdad? Y ese circuito integrado se encarga, en este caso, de apoyar a la memoria, ¿verdad? Para poder manejar la parte de los accesos del CPU directamente a la memoria. Entonces, eso va a ser este MMU. Entonces, recuerden ustedes, cuando hablemos de MMU, van a recordar que es un elemento de hardware, es un dispositivo de hardware prácticamente que maneja los accesos a la memoria por parte del CPU. Y también tiene otras tareas, en este caso se los mencioné en su momento, que es la traducción prácticamente de las direcciones lógicas o virtuales a direcciones físicas o reales. Es decir, yo no puedo acceder a un espacio físico de memoria, no lo puedo hacer, pero acceder a una memoria, a una dirección lógica, eso sí lo puedo hacer. O sea, sí puedo manejar la dirección lógica como tal, más no puedo ver, en este caso, ni ingresar a las direcciones físicas que se encuentran en la memoria. Y ahí también tiene un poquito que ver la parte de la protección de memoria. Y ahí tenemos que ir bien. También este dispositivo de hardware, pues también va a controlar un poquito la parte de la caché, ¿verdad?
Y en diferentes arquitecturas pues podemos encontrar este tipo de dispositivo. Entonces, como ustedes pueden observar, en su momento nosotros decimos el procesador se encarga del intercambio de información con la memoria. Pero después resulta que más adelante, perdón, nos enteramos que el procesador como tal tiene elementos. La unidad de control, la unidad de aritmética lógica, a la memoria caché, los buses de transferencia de información. Bueno, entonces el procesador ya se ayuda a estos elementos, pero resulta que después ya vamos aprendiendo que el procesador o los diferentes elementos de hardware interactúan directamente con software y ese software es el sistema operativo. Y el sistema operativo viene a administrar todo esto. Entonces, hay muchas cosas a veces que nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir identificando también, porque eso nos va a ayudar a entender de mejor manera el funcionamiento tanto de hardware como de software dentro de una computadora. Importante. Aquí está algo de lo que les estaba hablando hace un ratito, la parte de la segmentación, ¿verdad? La segmentación como tal, pues es una técnica, ¿verdad? Para la parte de la gestión de memoria como tal. Y la idea principal acá es que, por ejemplo, nosotros tengamos la opción de poder segmentar el espacio de memoria de acuerdo a los diferentes programas y o procesos, en este caso, con los que estamos trabajando. Yo puedo venir y decir, por ejemplo, que un programa pues, puede ser considerado como un conjunto de componentes lógicos y este a su vez puede tener diferentes tamaños o puede ser de tamaño variable. Y ese tamaño variable de cada uno de los programas al final pues hace que la memoria tenga que segmentarse, ¿verdad? Y se va a segmentar de acuerdo al tamaño del espacio que vaya a ocupar el programa con el que estamos trabajando. Entonces ahí ya manejamos también el término del espacio lógico como tal. Y ese programa como tal va a tener un espacio lógico o una dirección lógica. Y ese programa puede ser segmentado también o puede estar dentro de los diferentes segmentos de la memoria y va a tener en este caso un control específico para poder tanto accesar a la información que está ahí como para poder accesar al espacio donde está el programa como tal. Aquí nos dan una pequeña definición también acerca de un segmento. Tiene un tamaño que se ajusta a lo que va a contener, es lo que les estaba mencionando. Cada segmento puede tener un tamaño diferente. Y va a hacerlo de acuerdo a lo que esté almacenando en ese espacio de memoria. Dice es un área contigua de memoria, en este caso, tiene una dirección de inicio base y determinado tamaño, número de posiciones de memoria que ocupa. Y aquí hay algo interesante, porque de acuerdo a la segmentación que estoy trabajando yo, ahí también puedo ir considerando la parte de lo que se le llama paginación o repaginamiento, ¿verdad? Que ahí es donde se ve precisamente en las tablas y cómo es que se asignan esos segmentos de memoria a los diferentes programas que vayamos a utilizar. ¿Cuándo se utiliza la segmentación? Dice aquí. Y aquí hay algunas características que debemos tomar en cuenta. Dice, no existe la fragmentación interna, pero sí hay fragmentación externa. Pueden, en este caso, ser necesarias operaciones de compactación. Entonces, en esos casos lo vamos a necesitar. Cuando el segmento se adapta a la visión del programador, un módulo que corresponde prácticamente con un segmento. En su momento, cuando se trabajaba con un lenguaje de bajo nivel, por ejemplo, ensamblador, el programador tenía que venir y programar eh, la asignación del espacio de memoria que necesitaría en ese momento para poder trabajar con el programa. Es decir, en ese momento los programadores manejaban directamente el uso de memoria. Venían ellos y asignaban un espacio de memoria directamente a su programa. Prácticamente todo era manejado por posiciones de memoria. Si yo quería ingresar o en este caso mandar un dato a tal punto, yo tenía que especificar qué espacio de memoria lo iba a hacer. Entonces tenía que controlar bien qué espacio de memoria estaban trabajando. Sin embargo, hoy en día los lenguajes de programación de alto nivel pues ya nos ahorran esa tarea. Simplemente venimos, creamos el programa y el mismo sistema o el sistema del programa se va a encargar de
reservar un espacio de memoria para poder trabajar con el simple. No vamos a estar nosotros con aquella situación de tener que estar viendo los espacios de memoria y tratar de no salirnos del espacio de memoria asignado, porque de cierta manera podemos eliminar los registros o eliminar algo de una instrucción o un dato de algún otro proceso. En su momento se tenía que tener precaución y se tenía que tener el cuidado debido para poder, en este caso, controlar lo que se estaba haciendo para no borrar información que no se debía. Otra cuestión importante con la segmentación es fácil compartir datos entre procesos, como están dentro del mismo segmento, entonces aquí también se habla de la parte de las secciones y eso hace que se pueda compartir información entre ellos. Y entonces ahí ya se le asignan los diferentes permisos, aquí lo mencionan, a cada segmento se le puede asignar unos permisos diferentes de manera similar a cómo se realiza la compartición de información en el sistema de ficheros. Es decir, ahí ya se les da los permisos de, si queremos verlo de esta manera, lectura, escritura, ahí mismo lo va a trabajar y lo va a gestionar el sistema operativo. Entonces, estas son algunas situaciones donde podemos utilizar, en este caso, la parte de la segmentación. Veamos qué más encontramos aquí. La paginación como tal. Y también en su momento estaba hablando yo acerca de la parte de la paginación. La paginación como tal es considerada otra técnica. Es otra técnica también que involucra la parte de la gestión de memoria. Y lo que va a hacer ahí es que va a dividir la memoria principal en marcos de página. Y por eso que se llama paginación. Y también se usa el término paginación o paginamiento cuando se trabaja el tema del intercambio de información entre procesador y memoria. La paginación, ¿verdad? Así se le llama. Entonces lo que va a hacer la paginación como tal es que se va a encargar de dividir los programas en pequeñas partes o en este caso le vamos a llamar páginas. Prácticamente lo que está pasando ahí también es que la memoria va a ser dividida en trozos o partes del mismo tamaño, ¿verdad? Y ahí es donde a esas páginas pues les vamos a llamar nosotros marcos de página. Entonces, ¿de qué nos sirve la paginación también? Pues de cierta forma va a ayudar a la memoria, ¿verdad? A ocupar un espacio específico de acuerdo a lo que se esté necesitando. Y también va a administrar de mejor manera la memoria que no sea utilizada. Es decir, ya no va a ser asignada una X cantidad de memoria a un proceso y va a quedar algo faltante. No, simplemente como hay una mejor administración, el espacio de memoria que no voy a utilizar X proceso, pues es asignado a otro, ¿verdad? Y eso, pues de cierta manera, también permite la minimización, en este caso, de los espacios no usados por parte de la fragmentación interna, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, prácticamente va a llegar un momento en el que toda la memoria va a ser ocupada, si queremos verlo de esta forma, por X cantidad de páginas. Y esas páginas, ¿qué es lo que va a contener en su momento? Los diferentes procesos, ¿verdad? Que se van a estar trabajando. Cuando hayan algunos espacios libres, en este caso, pues se les va a asignar a otros procesos y así sucesivamente el sistema operativo se va a encargar prácticamente de mantener una lista de tanto los marcos libres como los marcos que están siendo utilizados, y eso lo va a hacer en una tabla y ahí es donde logra administrar y distribuir correctamente todos aquellos recursos con los que los recursos en este caso que estén a disposición de la memoria en ese momento. Entonces prácticamente cuando se habla de repaginación estamos hablando de cierta manera de tener como una especie de página, ¿verdad? O una tabla, perdón, donde se lleva el control de todas las páginas o marcos asignados a los diferentes procesos. ¿Y qué puede tener esa tabla? Por ejemplo, el número de marco, un orden, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente.
el programa en este caso y las páginas que va a ocupar o las páginas que se les van asignando y la dirección física propiamente que éste pueda tener. Si lo queremos ver como un pequeño ejemplo, podríamos tener en este caso un programa A y va a venir la memoria y le va a asignar en este caso 2 o 3 marcos, el marco 0, 1, 2. Entonces, a la hora de estar trabajando en la tabla vamos a tener el número de marcos 0, 1, 2 y ese está asignado al programa A. Y también para poder llevar el control de los marcos que han sido asignados, se le asigna el número de dirección física. Y pueden ir correlativos, ¿verdad? Entonces ahí van los correlativos de las direcciones físicas. Puede venir otro programa B, viene la memoria y le va a asignar en este caso otra X cantidad de marcos de acuerdo al tamaño que se tenga. Por ejemplo, le puede asignar si ya asigna el 0, 1, 2, le puede asignar el 3 y el 4. Entonces el marco 3 y 4 lo va a estar usando el programa B y también va a ser asignado un espacio, una dirección física prácticamente. Y así sucesivamente pueden ir viniendo los diferentes programas y la memoria como tal a través del sistema operativo va a ir asignando números de marcos en un orden. Así se dan cuenta, es una especie de cola. Cuando uno de los programas termina sus tareas, ¿verdad? Va a liberar las páginas, va a liberar el espacio que está utilizando de memoria y prácticamente se van a liberar. Imagínense que yo mencioné un proceso B que le fue asignado, por ejemplo, las páginas 3 y 4. El proceso B o el programa B terminó de funcionar, liberó en este caso el marco 2 y 3 o el 3 y 4, perdón. Entonces el siguiente proceso va a venir y puede utilizar en ese momento ese marco. Entonces ahí no habría problema. Pero por ejemplo, imagínense que yo tenga un programa A, un programa B, un programa C y así sucesivamente hasta un programa D, pero tengo llenos esos espacios y resulta que el programa B termina que es un espacio intermedio. Ese espacio intermedio de cierta manera no van a venir los otros programas y se van a correr, sino que se queda libre y ese lo va a utilizar cualquier otro programa que necesite esa cantidad de espacio y así lo va a asignar. Entonces prácticamente el proceso de repaginamiento como tal lleva una tabla de control, lleva el número de marco o página, ¿verdad? Que es el espacio asignado directamente a los programas. En este caso, lleva asignado el nombre del programa que está utilizando ese espacio y lleva también la dirección física donde está alojado el programa. Y de esa manera lleva un control exhaustivo del trabajo que está haciendo. Nosotros, por ejemplo, si lo viéramos, pues veríamos como una especie de sistema, lo veríamos transformado en sistema binario, ¿verdad? Podríamos ver un conjunto de ceros y unos, que a la larga no sabríamos qué es, pero también podría estar en su equivalente hexadecimal, ¿verdad? Entonces, en un conjunto de bits, por ejemplo, va a ser la posición de memoria dentro de la página y otro conjunto va a ser el número de la página. Y otro conjunto puede representarnos el estado de ese programa en su momento. Y así es como se trabaja el proceso de paginación. ¿Cuándo utilizamos la paginación? Yo creo que ya mencioné varias de esas características, pero veamos acá. Cuando no existe fragmentación externa, pero sí hay una pequeña cantidad de fragmentación interna. Eso hace referencia a los diferentes programas que necesitan, en este caso, un espacio. Las estructuras de control del sistema operativo pueden incluir, en este caso, por cada proceso una tabla de páginas. Y es lo que les estaba mencionando. Se lleva una tabla de páginas para poder controlar, en este caso, los programas, es decir, las entradas de los diferentes programas que necesitan acceder al recurso de memoria. Necesitamos un descriptor de bloques de disco. Dice, para cada página hay una entrada que indica dónde está almacenada. Y esto hace referencia al espacio o la dirección física que yo les mencioné. Yo les mencioné en su momento que la tabla de repaginación lleva el número de marco, por ejemplo, el nombre del programa y ese nombre del programa lleva también el número de página al que está asociado.
Y también una tercera columna, en este caso, sería la dirección física, que es lo que habla aquí del descriptor de bloques de disco. Perdón, me salté ahí uno. Y también la tabla de marcos de página describe el estado de cada marco en memoria principal. Eso también lo estaba mencionando. Cuando un programa termina su tarea, libera los marcos o las páginas que está utilizando y esos quedan libres y dan paso, en este caso, a otro programa o proceso para poder utilizarlo. Entonces, a eso nosotros lo vamos a conocer como repaginación, ¿verdad? En su momento también hay una combinación entre la parte de la segmentación y la paginación. Estas dos técnicas se combinan prácticamente para optimizar de cierta forma el uso de los diferentes recursos de, eh, de la parte de la memoria, ¿verdad? Y ahí hace referencia tanto a la distribución que se tiene y también hace referencia al manejo de tanto la memoria lógica como la memoria física. Y eso es muy importante. Veamos qué dice ahí. En algunos sistemas operativos se utiliza una gestión combinada entre segmentación y paginación. Se utiliza la segmentación para definir áreas de memoria, en este caso para los procesos, segmento de código, datos y pilas. Dentro de los segmentos se utiliza la paginación. De esta manera se consiguen reunir las ventajas de ambas técnicas. Recuérdense que la segmentación como tal se ajusta también al tamaño del proceso, el programa que necesita el recurso en su momento. Entonces, dentro de la segmentación va a estar el conjunto de marcos o páginas donde van a estar alojados los diferentes programas. Entonces, es una técnica combinada. La memoria va a estar segmentada, pero internamente también están paginadas. Y eso hace que se tenga un mayor control de los diferentes recursos. Y por medio de las diferentes tablas organizativas, pues se lleva también un exhaustivo control en cuanto a la organización y el uso de memoria, tanto principal como secundaria. El traductor de direcciones, en este caso, utiliza el MMU. Ya hablamos que el MMU como gestor de memoria, eso es un elemento de hardware, ¿verdad? Que lo que va a hacer es controlar los accesos a memoria por parte del procesador. El procesador tiene un trabajo directo con memoria. Todas las solicitudes de ejecución de programas, por ejemplo, primero pasan por memoria, de ahí el procesador viene, concede y empiezan a funcionar. Y ese es el intercambio. Pero para poder ubicar en este caso qué instrucción o qué proceso es el que continúa, el procesador por medio de la unidad de control ya tiene la ubicación de memoria del proceso que sigue. Entonces, ahí se hace el proceso. Recuérdense que el MMU también ayuda a traducir, en este caso, la parte de las direcciones lógicas a direcciones físicas. Y eso es muy importante. Esta MMU como elemento de hardware esté bien integrado dentro de nuestras tarjetas madres. Y ahí es donde va a ayudar a realizar las diferentes tareas de traducción. Por eso es que la unidad de control que está dentro del CPU fácilmente puede venir y identificar la ubicación del proceso, del programa o de la siguiente actividad que va a ejecutar. Bueno, veamos acá. Aquí está un poquito, vamos a hablar un poquito de la parte de la dirección lógica y la dirección física, ¿verdad? Prácticamente la dirección lógica hace referencia a la dirección en memoria virtual, ¿verdad? Mientras que la dirección física como tal es una posición dentro de la memoria principal, pero es una memoria física, como su nombre lo indica. Entonces, cuando se está trabajando con estas dos, la dirección lógica como tal se utiliza como referencia para acceder a la memoria o en este caso a la dirección física donde están los diferentes elementos. Hay una diferencia entre la parte lógica o la dirección lógica y la dirección física, ¿verdad? La dirección lógica como tal la genera
el CPU o el microprocesador, si queremos verlo así, durante la ejecución de un programa, mientras que la dirección física se refiere a una ubicación en la unidad de memoria. Por eso les decía yo que la dirección física como tal tiene ciertos inconvenientes. Nosotros podemos, en este caso, accesar a la memoria o a la dirección lógica, más no podemos accesar a la física. Son algunas cuestiones que nosotros debemos considerar. Cuando hablamos de dirección lógica, podemos considerar el espacio de dirección. ¿Y qué es el espacio de dirección? Pues va a ser el conjunto, en este caso, de todas las direcciones lógicas que genera el procesador, para hacer referencia prácticamente a los programas que se están utilizando en ese momento. Mientras que el espacio de dirección, cuando hablamos de una dirección física prácticamente, va a ser el conjunto de todas las direcciones físicas asignadas a las direcciones lógicas. Ojo con esto, las direcciones físicas que están asignadas a las direcciones lógicas. Y esto corresponde específicamente, o que son correspondientes a la dirección física en memoria. Nosotros, como les decía, podemos, o el usuario como tal, puede ver la dirección lógica de un programa, pero no puede ver la dirección física de un programa. Un usuario puede acceder a la dirección lógica, pero no puede, en este caso, acceder directamente a la dirección física. No se puede. O sea, yo puedo venir a agarrar mi memoria RAM, pero ¿dónde está la dirección? No puedo ubicarla. Ahora, lógicamente, sí puedo, en este caso, ver la dirección como tal. Y estas son algunas, pues, características específicamente que podemos encontrar nosotros en cuanto a la dirección lógica y la dirección física propiamente. Bueno, voy a terminar ahí con la parte de la presentación. Vamos a continuar ahora con la parte práctica, que es la de Ubuntu Server. Voy a dejar de compartir un momento y se vuelven a conectar, por favor.